E invitemos al Espíritu Santo a que esté en comunión junto con nosotros y nos dirija entonces en una oración. Señor y Padre Celestial, Dios del universo, te damos gracias, te alabamos, Señor, porque hasta aquí tú has sido fiel, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú no nos pagas conforme a nuestras iniquidades, Señor. Te damos gracias porque hasta aquí tú has sido bueno, tú eres nuestro Dios proveedor, eres nuestro Dios protector, Padre Celestial. Te alabamos, te bendecimos, te magnificamos y te glorificamos, Padre Santo, porque solo tú lo mereces, Señor. Te damos gracias, te damos gloria, honra, Señor, y alabanza, porque solo tú eres digno, porque solo tú eres el merecedor, Señor, de lo mejor de nosotros. Y te pedimos, Padre Celestial, que envíes a tu Espíritu Santo, Señor, para que sea Él guiándonos, Padre, a entender tu santa palabra que está consignada aquí en este libro santo, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que seas tú llenándonos cada día más de tu unción, cada día más, Señor mío, aumentando la llama de tu Santo Espíritu, Señor, en medio de nosotros y de nuestros corazones. Que podamos, Señor mío, ser agradables nuestros pensamientos, nuestros dichos, Señor, y nuestras acciones delante de ti. Que nos limpies con tu sangre preciosa, Señor Jesús, y que podamos, Dios mío, tener la libertad de alabarte, de darte la gloria, la honra, Señor, y de estar en medio de ti, de estar en tu presencia, Señor, con acción de gracias. Te damos gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Bueno, allí donde usted está, le invito a que busque el Salmo 19, es un salmo de David, y se titula Las obras y la palabra de Dios. Y el Salmo 19 lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Este es un salmo muy bonito de David. Es por esto y pues otra razón es que la palabra dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y hay una verdad absoluta aquí en este salmo, y es el versículo número 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El Señor nos dejó este libro, esta su palabra que permanece para siempre, y si nosotros la guardamos de verdad como nuestra guía y como nuestro manual de vida, vamos a ser felices, porque si nosotros cosechamos, sembramos lo que el Señor nos pide aquí, pues vamos a cosechar una vida íntegra, vamos a cosechar una vida en paz y una vida con la guía de Él y con su respaldo. Y hay algo también que nosotros deberíamos decir en nuestra oración, y es: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti.
Entonces, pues pedirle al Señor que su Espíritu Santo nos guíe para que podamos dar esos frutos de los cuales hemos estado hablando esta semana, para que seamos nosotros entonces agradables ante los ojos del Señor y todo nuestro corazón sea también conforme a su corazón. Entonces vamos a orar de nuevo. Te damos gracias, Padre, por tu santa palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú no nos has dejado abandonados, sino que así como lo dijiste, Señor Jesucristo, enviaste al Consolador, al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te damos gracias porque tú eres nuestra guía, porque tú eres, Señor, quien nos permite entender tus palabras, porque ¿quién va a poder pedir como conviene? Nadie lo sabe, sino que tú eres, Señor mío, quien coloca las palabras en nuestra boca para pedir como conviene, Señor. Regálanos, Señor mío, el discernimiento, la sabiduría, Señor, para entender tus caminos, Señor, y aplicarlos, y así sembrar una vida conforme a lo que tú quieres, conforme a tu voluntad, Padre. Ayúdanos, Señor mío, y que seas tú nuestra lámpara y nuestra luz. Y perdónanos, Señor, si hemos tropezado en el camino de seguir tus mandamientos, de seguir tus palabras, de pensamiento, de palabra o de hecho, Señor. Te pedimos perdón, Padre Celestial, y te imploramos tu misericordia, tu piedad, y que seas tú, Señor, limpiándonos a través del sacrificio de tu Santo Hijo, Señor Jesucristo. Te damos gracias por ese sacrificio y te alabamos, Señor Jesús, porque tú estás sentado a la diestra de Dios Padre y eres exaltado hasta lo sumo, porque por amor te despojaste, Señor, de tu gloria en el cielo, y por amor, Señor, te entregaste a ti mismo para que nosotros podamos ser santificados a través de ti, y siendo indignos poder entrar delante de tu presencia, Señor, con alabanza y acción de gracias. Te damos gracias, Padre Celestial, y te queremos alabar, y te queremos, Señor mío, dar toda la honra, y que tú nos enseñes a que seas tú siempre nuestro primer lugar, porque tú nos quieres hacer felices, porque tú eres nuestro papá, Señor. Te damos gracias, Dios mío, por el regalo de la salvación. Te damos gracias, Señor, por el regalo del perdón. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, y pese a todas las circunstancias, tú nos has mantenido juntos, Señor, hermanos juntos y en armonía, Padre Santo. Te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, y entonces ahora nos vamos a disponer a cantar. Entonces usted ahí en la casa va a cantar, va a aplaudir, va a ser, mejor dicho, que la casa sea casa de oración y casa de adoración. Entonces, pues vamos a darle paso a la alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Señor. Gracias por el privilegio de tu amor, de tu fidelidad, Señor. De poder hoy, Señor, levantar nuestras manos al cielo, Señor, y dar gloria a tu nombre, Señor. Gracias te doy en esta mañana, Señor, por la vida de cada uno de nosotros, Señor, de mis hermanos, Señor, que están aquí desde casa, Señor, y que buscan tu presencia, Señor, que anhelan estar delante de ti, Señor, que anhelan servirte, que anhelan adorarte, que anhelan dar gloria a tu nombre, Señor. Damos gloria a ti porque tú eres bueno, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Qué tal si en esta mañana, allí donde usted está, primero que todo vamos a disponernos, y allí donde usted está, va a levantar sus manos al cielo? Y no importa quién está al lado, si está mi papá, si está mi mamá, si está mi tío, si está mi hijo, no importa quién está al lado. Pero usted esta mañana va a levantar sus manos al cielo y va a decir al Señor: Señor, en esta mañana quiero adorarte, y que esta casa, Señor, sea llena de tu gloria, Señor. Que esta casa, Señor, este lugar en el cual hoy estoy, Señor, sea un lugar, Señor, lleno de gloria y de honra para adorarte a ti, Señor. Vamos en esta mañana a decirte que queremos adorar,
Dios está dispuesto a llenarse la adoración para Él, a dar gloria a su nombre. Vamos a dar gloria en esta mañana. Ayer donde ustedes vamos a cantar y vamos a decirle que este tiempo es un tiempo precioso donde podemos estar en su presencia. Aleluya. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Vamos a decirle, Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar. Vamos
dificultad, Señor, porque nosotros somos victoriosos, Señor, cuando buscamos tu presencia, Señor. Cuando estamos delante de ti, Señor, reconociendo que solo tú eres grande, que solo tú eres el Santo, Señor. Hoy, Señor, Padre, hoy nos levantamos, Señor, delante de ti, Señor, para adorar tu nombre y para dar gloria, Señor, como tu pueblo, Señor, como el pueblo de Dios, Señor, privilegiado, Señor, que somos. Aleluya. De gloria al nombre del Señor. ¿Y qué tal si usted y yo en esta mañana, si usted tiene a alguien al lado en su casa, qué tal si usted le da la mano a esa persona? Tome la mano de esa persona y vamos a decirle al Señor que somos su pueblo. Aleluya. Vamos a dar gloria al nombre del Señor. Y si usted puede con la otra mano, levante sus manos al cielo. Aleluya. Y vamos a decirle que somos su pueblo. En esta mañana usted y yo vamos a reconocer que somos parte y somos privilegiados de ser parte del pueblo de Dios. Aleluya. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió. Su sangre nos redimió. Y su Espíritu dio. Y su Espíritu dio para darnos poder, y ser testigos de Él. Levanta sus manos y vamos a dar gloria. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa
yo tengo que moverme, tengo que dar gloria a su nombre, tengo que deleitarme en él. Los hermanos dirán, pero ¿cómo así moverse? Si yo puedo deleitarme en el Señor. Hermanos, si usted es un bendecido que puede deleitarse en el Señor y cantar una alabanza sin moverse, lo felicito, porque yo no puedo. Pero si usted es como yo, que no puede quedarse quieto, y que una de las maneras de expresarle al Señor alabanza es moviéndose, entonces vamos a cantarle con alegría. Y usted va a preparar sus pies y va a preparar sus manos. Amén. Y si usted puede regalarle una sonrisa al hermano que viene al lado, porque es que usted y yo hacemos parte del pueblo de Dios. Amén. Vamos con las palmas. Gloria al Señor. Tú eres digno, Señor. De alabar al Señor, ¿no? De otras cosas sí. Pero usted y yo hoy teníamos una cita especial. Y qué bonito es cuando nosotros nos alistamos para una cita, ¿cierto? Cuando nos ponemos nuestra mejor pinta. Entonces, ¿qué tal si usted y yo en esta mañana reconocemos que Dios es grande, que Dios es fuerte, que Dios es el Todopoderoso? Cuando usted y yo nos ponemos de acuerdo, dice la palabra de Dios que donde hay 2 o 3 reunidos, y en este caso usted y yo nos vamos a poner de acuerdo en esta mañana para adorar al Señor, créanme que esa adoración va a llegar delante del Señor como olor fragante, porque usted está disponiendo su vida y su corazón. Vamos con nuestras palmas.
Maravilloso es tu Señor. Gracias, Señor, por permitirnos adorar en esta mañana. Gracias por tu bondad y por tu misericordia. Santo eres tu Señor. Maravilloso. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, ya después de haber cantado, después de haber alabado, de haber glorificado al Señor con nuestra voz melodiosa, o no melodiosa, pero no importa porque Dios mira el corazón, ¿amén? Lo importante es que la alabanza venga desde lo profundo de nuestro corazón, así como dice el salmista, alabaré al Señor con todo el corazón. Y ahora pues llega el momento de empezar a aprender de la palabra un día más. Entonces, vamos a darle la bienvenida aquí a nuestra invitada del día de hoy, pedirle también al Espíritu Santo que le ilumine, que su Santo Espíritu le dé las palabras para darnos a nosotros como iglesia. Entonces usted va a disponer allí su Biblia, su libreta, sus lapiceritos y va a estar muy atento, va a estar quitando toda distracción que pueda interferir en este momento y se va a disponer de todo corazón para entrar en este momento de estudio de la palabra. Entonces vamos a decirle al Señor: Señor, te damos gracias porque tú nos has dejado un manual de vida, Padre, porque tú, Señor, en tu santa palabra, que no va a pasar nunca, porque tu palabra es eterna, porque tú eres eterno, Señor, nos has dejado, Señor mío, el cómo debemos actuar, Padre, para que seamos felices, Señor, y estemos juntamente contigo. Te imploramos que sea tu Espíritu Santo guiándonos y mostrándonos todos esos tesoros que tienes tú para nosotros allí en tu palabra. Te imploramos que seas tú guiando, Señor, también a nuestra hermana, y que seas tú, Señor, dándonos cada vez más sabiduría a través, Señor, del estudio y el escudriñar tu palabra, porque lámpara es a mis pies tu palabra. Bueno, entonces, amén y amén. Entonces vamos a darle paso aquí a la hermanita. Buenos días, mis amados hermanos. En esta mañana damos gracias a Dios por el privilegio de estar una vez más aquí reunidos, de que usted y yo podamos ser partícipes de este servicio, de la misericordia y la bondad del Señor. Esta mañana el Señor nos ha permitido adorarle, nos ha permitido alabarle, pero es tiempo de escuchar la palabra, de escudriñarla. Entonces yo le quiero invitar que ahí en donde usted está, que se disponga, tome su Biblia y todos vamos a estar pendientes de la palabra en esta mañana. Yo le invito a que abra su Biblia en Gálatas capítulo 2, el versículo 11. Y vamos a estar leyendo desde el 11 hasta el 21. Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera.
Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Bueno, tenemos un pasaje muy especial para estudiar en esta mañana, pero ¿qué tal si antes de empezar con el estudio de la palabra en esta mañana, usted y yo nos disponemos a orar? Vamos a orar, vamos a poner en manos del Señor esta palabra y que el Señor sea hablando a cada una de nuestras vidas lo que Él nos quiere hablar, lo que Él nos quiere dar a conocer en esta mañana. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, quiero agradecer, Señor, tu bondad, tu misericordia, Señor, pero por sobre todas las cosas, Señor, agradecer, Señor, tu amor, Señor, porque es por tu amor, Señor, que hoy podemos estar aquí escudriñando tu palabra, Señor. Yo te pido con todo mi corazón que tu Espíritu Santo tome el control en esta hora, Señor, de este tiempo de estudio de la palabra, Señor, y que seas tú hablando, Señor, antes de mí, Señor. Que seas tú, que sea tu Espíritu Santo poniendo tus palabras en mi boca, Señor, para poder transmitir el mensaje que le quieras dar a tu iglesia, Señor. Doy gracias por este tiempo, por cada persona que en esta mañana se conecta con nosotros, Señor. Y te pido que seas tú, Señor, bendiciéndonos y que seas tú, Señor, obrando y dando respuesta, Señor, a nuestras peticiones y a nuestras oraciones, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, esta palabra es muy especial porque el Señor acá nos está hablando de algo que hizo en su momento Pablo a Pedro, y es que nosotros vemos y hemos visto que desde Hechos, desde el libro de los Hechos, Pedro era reacido a llevar la palabra a los gentiles, a pesar de que Pedro había visto lo que el Señor estaba haciendo con todos aquellos que no eran del pueblo de Israel, que no eran del pueblo para el cual la palabra había sido dada, para el cual la promesa había sido entregada. Entonces vemos a un Pablo que está indignado, porque Pablo desde que llegó a los caminos del Señor, desde que el Señor lo llamó a él empezó a hacer su trabajo misionero, porque pues Pablo tenía un trabajo de ir y de, tal vez el que tenemos todos, de ir y hacer discípulos, pero era de ir, llevar la palabra donde quiera que fuera, aún en medio de estar en la cárcel, aún en medio de estar pasando por dificultades, ¿sí? Entonces vemos a un Pablo que estaba indignado con Pedro porque él no podía entender cómo Pedro, después de lo que estaba sucediendo, después de que había visto cómo el Señor estaba obrando en medio de los gentiles, que vemos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, vemos a un Cornelio que él oraba al Señor. Tanto sería su oración y su devoción que sus oraciones llegaron delante del Señor, y el Señor lo que hace es decirle a Cornelio, en una visión le dice que envíe hombres. Pero ¿quién era este Cornelio? Este Cornelio, según nos dice la palabra, era un centurión de la compañía llamada La Italiana, o sea, era un hombre que de alguna u otra manera tenía poder. Pero había algo muy especial en Cornelio, y dice la palabra que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Entonces, cuando nosotros vemos en Cornelio estas características, el Señor le dice a Cornelio, envía hombres por Pedro, por Simón. Entonces él envía a aquellos hombres, pero en ese transcurrir de que él va enviando a esos hombres, el Señor le muestra en sueños a Pedro, por medio de una red, de los animales que lo hemos leído, que el Señor le decía que no llamara
prácticamente inmundo lo que el Señor había tomado en sus manos, ¿sí? Porque si era la voluntad del Señor, no iba a ser más inmundo, porque el Señor era quien se encargaba de limpiar aquello que era inmundo. Y se estaba refiriendo a aquellos que no hacían parte de la promesa del pueblo de Dios cuando Jesús vino, ¿sí? Pero aún así vemos que Jesús también nos enseña, porque recordemos que hay un texto en específico en donde hay una mujer que se le acerca a Jesús, ¿sí? Quiero que vayamos allá, porque digamos que todo lo que estoy hablando va un poco de la mano a lo que me quiero referir en esta mañana. Vamos a Mateo 15, capítulo 15, versículo 21. Y ahí nos está hablando el título de la fe de la mujer cananea. Entonces miren lo que pasa, y dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Y dice: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces vemos que aún Jesús les había enseñado a ellos, o bueno, tal vez no habían entendido en su momento, que Jesús había quedado sorprendido por la fe de esta mujer, por la fe de una mujer que aunque no era del pueblo de Israel, había creído en el Señor, y tenía una fe que con esa misma fe fue y se acercó a él y le pidió ese milagro que tanto necesitaba. Entonces, cuando nosotros vemos a Pedro en este pasaje, en lo que estamos hablando en esta mañana en Gálatas, vemos a un Pedro que se resistía a llevar el mensaje a aquellas personas que no fueran del pueblo, que no fueran de Israel. Entonces vemos que Pedro se resistía porque decía: no, pero es que la palabra o la promesa es para mi pueblo y yo no puedo llevarla a nadie más. Pero el Señor ya le estaba mostrando, caso puntual, lo que estábamos haciendo ahorita con Hechos, en que si nosotros leemos Hechos 10, ahí como tal hubo un mover del Espíritu Santo en medio de aquellos hombres que eran gentiles, porque recibieron la palabra, porque estaban atentos, ¿sí? Porque estaban atentos a escucharla, estaban atentos a lo que quería decir el mensaje de la palabra de Dios. Y esa es la sed con la que hoy en día nosotros como pueblo de Dios debemos estar. ¿Cuántos de pronto tenemos hoy la oportunidad de escuchar la palabra de Dios? Y eso me llevaba a pensar en eso. ¿Cuántos de nosotros tenemos la posibilidad o la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y muchas veces no la escuchamos? La hacemos a un lado. Muchas veces se nos volvió la palabra, se nos volvió el tiempo de Dios un momento más y ya. Entonces, cuando quiero, estoy de buen ánimo, la escucho. Antes, de pronto, nuestra excusa era: no me puedo dirigir al templo porque tengo que hacer muchas cosas. Entonces ahora la excusa es: no, es que a cada rato se la pasan publicando cosas en el WhatsApp y yo ya estoy cansado, ya estoy cansada, no quiero que todo el tiempo me estén llenando de, no sé, de mensajes, no quiero que todo el tiempo estén enviando imágenes porque me están llenando el WhatsApp, porque de pronto así somos nosotros. Y así era el pueblo de Israel, porque si nosotros vemos en la palabra del Señor cuántas promesas el Señor no había hecho, cuántos milagros el Señor no había hecho con el pueblo de Israel, y con el transcurso y el pasar de los tiempos, de los años, el Señor había cumplido cada una de las cosas que les había
dado o les había prometido, porque las promesas, dice la palabra del Señor, que las promesas de Dios no caen vacías a tierra, y el Señor les había demostrado que Él estaba en medio de ellos, que era un Dios fuerte, que era un Dios real, que Él estaba con el pueblo y que los iba a llevar de victoria en victoria en la medida en que ellos lo buscaran. Y nosotros muchas veces cuando leemos la palabra, nosotros decimos, no, pero es que el pueblo de Israel también que decimos, no, es que eran unos sinvergüenzas, porque de pronto a veces nosotros decimos eso. Pero mi pregunta es, mi hermano, ¿cuántas veces nosotros no hemos sido tal vez sinvergüenzas, que hemos tenido la palabra a nuestro alcance y no la hemos sabido valorar, no le hemos dado ese valor y no la hemos atesorado como eso que el Señor nos ha entregado, que ha puesto en nuestras manos? Entonces vemos acá que el Señor y Dios Todopoderoso, que es justo, Él se da cuenta que si no hay un pueblo, que si su pueblo no quiere recibir la palabra, pero hay alguien que la quiere recibir, la palabra está también para él, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con Pedro? Digamos que la molestia como tal de Pablo, poniéndolo un poquito más en el ámbito, quería dar esta pequeña introducción para dar el título de la enseñanza. Y el título de la enseñanza es: debo hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué voy con este título? Porque es que de aquí para abajo empezamos a ver algo muy particular que estaba sucediendo. La indignación de Pablo por encima de lo que quisiera Pedro, o de pronto de las creencias de Pedro, no era tanto por lo que él creía, sino por lo que él veía que Pedro estaba haciendo, porque lastimosamente Pedro en su momento, antes, y cuando nosotros vamos al 12, dice: pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces Pedro hacía lo que el Señor le había enviado, así de pronto él no lo entendiera, porque pasaba eso de pronto con Pedro, lo hacía, compartía con ellos antes de que llegaran los de la circuncisión. Pero entonces cuando llegaban los de la circuncisión, que eran como los más, por así decirle, para estos tiempos, estrictos, ¿sí? Por así decirle, eran como los más estrictos en cumplir de punto a punto lo que se había dicho, lo que se había estipulado inicialmente o lo que se había escrito. Entonces él no podía estar de parte de los gentiles, sino que él dice ahí la palabra que él se retraía. Entonces decía: mejor me voy hacia este lado, y ellos dejarlos a un lado. Entonces prácticamente lo que le molestaba a Pablo era ese cambio de actitud de Pedro. Era ese, ¿qué prevalecía más? ¿Estar bien con ellos, con aquellos hombres, o estar bien con lo que el Señor había mandado que hiciera? ¿Qué era lo que prevalecía? Y creo que eso a nosotros nos debe muchas veces preguntar, o sea, hacernos preguntarnos si muchas veces nosotros hacemos las cosas o nos permitimos hacer o nos permitimos estar en ciertas situaciones por agradar al hombre o por agradar a Dios. Entonces vemos acá a un Pablo que estaba indignado, era por eso, porque él decía: pero es que si es la voluntad de Dios, eso prevalece, eso está por encima de lo que ellos quieran, de lo que ellos deseen, porque es que es el Señor es el que manda. Y en vano nosotros vamos a trabajar si la presencia de Dios no está con nosotros. Y Pablo entendía que la presencia de Dios no iba a estar con ellos si no hacían la voluntad de Dios. Vemos en el versículo 13, dice: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Nos habla acerca de la hipocresía, y yo les iba a mencionar eso ahorita porque realmente era la hipocresía que estaba manejando Pedro, porque una cosa era la que él sabía que debía hacer y otra cosa era la que él estaba haciendo por quedar bien con los demás. Ahora bien, Pablo arremete contra Pedro en el sentido de confrontarlo. ¿Por qué? Porque él no estaba de acuerdo.
porque algo que había entendido Pablo desde el momento en que él fue llamado, algo que había entendido Pablo era que él no lo hacía por los demás, sino que Dios era quien iba a ser su guía, sino que Jesús era quien iba a guiarlo en ese camino para encontrar la verdad, porque inicialmente ese era el deseo de Pablo, encontrar la verdad. Y segundo, hacer la voluntad del Padre. Entonces, aquí vemos que de pronto pasa en muchas oportunidades que nosotros estamos de acuerdo con lo que nos dicen los demás. Tendemos a veces a hacer yo a eso le llamo como negociadores de paz. Sí, porque es que usted se pone a negociar y usted deja que ciertas cosas entren en su vida o deja de hacer ciertas cosas por estar en paz con la persona que tiene al lado. Pero el problema es que usted no está pensando, o la situación real es que usted no está pensando que usted tiene que estar en paz con el de arriba, con Dios. ¿Sí? Que por encima de todo, si el Señor a usted le ha enviado algo y si el Señor le dice no vaya por ese camino, o si el Señor le dice no lo haga, es porque el Señor sabe por qué se lo está diciendo. Pero vemos lastimosamente hoy en día en la iglesia que se han levantado muchas cosas, mentiras, falsedades, para que la gente no se vaya. Vemos en algunas iglesias, en algunas partes del pueblo de Dios, que se maneja eso. Entonces, para que el hermanito o la hermanita no se vaya, entonces yo le tolero y yo estoy de acuerdo con él, porque es que mi hermano, ¿cómo voy a hacer que mi hermano se vaya? Y no lo confronto. Entonces ahí yo me vuelvo hipócrita. Porque si yo sabiendo la palabra y conociendo lo que me dice la palabra, y de pronto la palabra me dice no deben hacer esto, no deben hacer aquello, si la palabra me está diciendo eso, y si la palabra me está llamando de pronto a que en algún momento, si tengo que exhortar a una persona, lo haga, obviamente no es de pronto delante de todo el mundo, pero sí debo hacerlo y debo exhortarle y decirle, hermano, usted está haciendo mal, usted está haciendo lo que al Señor no le agrada, pues debo hacerlo, porque ese es mi deber. He ahí la responsabilidad que tienen los pastores, porque los pastores finalmente son la figura de autoridad de una iglesia, y el pastor, no es fácil para un pastor llegar y confrontar a otra persona y decirle, mi hermano, mi hermana, usted está haciendo mal, mi hermano, mi hermana, usted hizo esto, usted hizo aquello, y por eso de pronto usted se tiene que sentar. Por eso hemos visto muchos casos en iglesias que a veces uno dice que no prosperan porque de pronto hay pecado oculto dentro de la iglesia, dentro del mismo cuerpo ministerial. Hay pecados ocultos, y entonces por estar bien en la congregación y por manejar una fachada, y yo de verdad siento mucho decir esto porque sé que esto es fuerte para las iglesias evangélicas, pero tal vez en muchas iglesias se ha presentado eso, y eso lo hemos escuchado y lo hemos visto. Esto no es un secreto para nadie, y si es un secreto que se grita a grandes voces, en las cuales vemos que dentro del mismo cuerpo ministerial hay gente que no está haciendo las cosas bien, hay gente que de pronto está en pecado y aún así sigue ejerciendo su autoridad, ejerciendo lo que el ministerio que un día le fue encargado. Y muchas veces porque no se vayan, porque no se deliquen los hermanos, no se les confronta. Y acá hay algo muy particular, y es que Pablo, por encima de quien fuera Pedro, porque sí, Pedro de alguna u otra manera tenía una autoridad y tenía un respeto y un respaldo por quien era Pedro. O sea, Pedro tenía un estatus, por así decirlo, dentro del mismo concilio de ellos. Tenía un estatus delante de los demás, un estatus que tal vez tenía que manejarlo firmemente, un estatus que no podía de la noche a la mañana cambiar su manera de pensar o la de ellos, porque si él se ponía mal con ellos o se iba en contra de ellos, tal vez ellos lo iban a dejar de seguir.
Y a Pablo esto era lo que le molestaba. A Pablo lo que le molestaba era no tanto que si Pedro era más o era menos. A Pablo lo que le molestaba era, ¿por qué usted no se llena de carácter y habla con autoridad y sigue haciendo la voluntad de Dios? Y a eso es a lo que yo voy. Es la responsabilidad que muchos tenemos de hacer la voluntad de Dios por encima de lo que nosotros pensemos que está bien o que está mal, ¿sí? Vemos acá en el 14 que dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Miren algo muy particular que dice Pablo. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, a la verdad de lo que el Señor les había mandado hacer. Es que no era que se lo inventaran, era que Pablo, si nosotros vemos a Pablo, si nosotros sabemos quién era Pablo, antes era Saulo, era un hombre que había sido estudiado, o sea, no era cualquier persona que había salido por ahí y ya, entonces el Señor lo nombró discípulo, no, era porque era un hombre que llevaba la ley, que manejaba la ley, era un hombre estudiado, era un hombre que conocía la palabra del Señor y que cuando llegó a los caminos del Señor se dio en el trabajo de conocer cuál era la palabra, cuál era la voluntad del Señor, cuál era el objetivo y el propósito de que Jesús hubiese venido y hubiese compartido con el pueblo de Israel. Todas las enseñanzas él las tenía claras y las tenía en su cabeza. De ahí la importancia de que nosotros no nos movamos ni a derecha ni a izquierda, sino que solamente sigamos la palabra de Dios cuando nosotros estudiamos la palabra. Porque mire lo que dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, conforme a la verdad, o sea, era porque la conocía. Y si no lo estaban haciendo, y si él veía que realmente lo que estaban haciendo estaba por fuera o por debajo de lo que significaba llevar el evangelio, de la verdad del evangelio que ellos profesaban, que ellos iban hablando, en vano estaban trabajando. Y eso mismo nos pasa a nosotros. En vano trabajamos cuando nosotros salimos a dar la palabra, pero nos falta ese empuje. Cuando nosotros salimos, de pronto queremos acercarnos a una persona, pero no podemos porque no tenemos palabra, porque no sabemos, no conocemos la historia de Cristo, porque no conocemos la historia que está en las Escrituras desde el principio, de principio a fin no la conocemos. Entonces es difícil cuando usted y yo queremos confrontar a alguien si nosotros no tenemos la palabra en nuestras manos. Y fácilmente nos podemos dejar engañar. Fácilmente nos podemos dejar engañar cuando alguien llega con una doctrina diferente. Pero que si a usted le dicen, no, es que en la palabra lo dice, pero usted lo buscó, hermano, usted lo escudriñó. Y eso es lo que nos falta. No para contender, porque es que la palabra no es para contender. A llenarnos de sabiduría. La palabra de Dios dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿cierto? Ese es el principio de la sabiduría, de que con temor y con temblor yo hago las cosas, con temor y con temblor yo hablo de la palabra, con temor y con temblor yo escudriño, yo estudio la palabra. Bueno, entonces en el 14 dice, pero siguiendo un poquito con lo que estamos hablando, después de que él se dio cuenta que no andaban o que no estaban haciendo conforme a la verdad del evangelio, dice que Pablo le dice a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y le sigue diciendo, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Pablo? Somos justificados por las obras de la fe en Cristo, ¿sí? Estaba diciendo Pablo. Y Pablo, entre letras o entre lo que le estaba diciendo hipócrita,
porque le estaba diciendo cómo usted no va a obligar si usted vive o si usted tiene ciertas cosas que realmente no lo hacen, no lo hacen ser la persona que dice ser, o si realmente no lo hace cumplir con lo que el Señor le ha llamado a hacer. Entonces, ¿usted por qué se encarga de juzgar a los demás? ¿Sí? Pero hay algo muy particular acá. Cuando nosotros vemos en la palabra, vemos que Pedro, al hacerse a un lado, prácticamente estaba despreciando a los gentiles. Después de haber compartido con ellos, cuando llegan estos hombres, los estaba despreciando. Y esto me hace recordar en Primera de Juan 2, versículo 9. Vamos a leer de ahí en adelante porque quiero darles a entender algo ahí. Dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces pasa algo muy particular acá, porque nosotros vemos a un Pedro que de pronto, por estar bien con todo el mundo, entonces mientras no estaban ellos, se acercaba a los gentiles. Cuando llegaban otra vez aquellos hombres, se apartaba de ellos y tal vez tendía a juzgarlos. Y la palabra nos dice, según lo que estábamos leyendo ahorita, que nosotros debemos, para andar en luz, no debemos aborrecer a nadie o no debemos estar juzgando a nadie, porque es que la palabra es clara y nos está hablando todo el tiempo de: hermano, usted no juzgue, usted no se mire con más alta estima usted de la de los demás. Y eso es lo que nos llama a nosotros como pueblo de Dios. A Pablo le molestaba esto, le estaba molestando que Pedro tomara esa actitud, que Pedro les exigiera a ellos que fueran de una manera cuando él era algo muy diferente, cuando él mismo no estaba dando ejemplo con su vida de lo que debía ser un hombre que seguía a Cristo, ¿sí? Un hombre que seguía a Cristo, si nosotros vemos, Jesucristo nunca se puso de parte de los soldados porque no lo mataran, ¿sí? Jesucristo nunca se puso de parte de los sacerdotes con tal no ser crucificado, sino antes bien, él entendía que él debía llevar la verdad del evangelio. Eso era lo que tenía que llevar él, y esa era la enseñanza que él les había dejado a sus discípulos. Les había dejado una enseñanza de que por encima de todo él debía hacer la voluntad del Padre. Vemos a Jesús aún cuando estaba allí en Getsemaní, que está orando al Señor y le dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Entonces Jesús, en el camino, en lo que habían dado con ellos, y eso es lo que uno dice, ¿no? Ni aún Pablo, porque Pablo no andó con Jesús, pero Pedro sí, estuvo andando de cerca con él. Entonces le molestaba a Pablo eso, porque decía: ¿cómo ustedes que estuvieron de cerca? Porque aún, ¿sí? Le dice: ¿cómo ustedes que estuvieron andando con Jesús van a hacer este tipo de cosas? ¿Sí? O sea, ¿cómo usted, Pedro, por quedar bien con ellos, entonces desprecia o desecha lo que el Señor ha hecho limpio, lo que el Señor ha limpiado y está haciendo puro? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo despreciar lo que el Señor hace todos los días en mi vida? Y mi hermano, yo quiero decirles, estos tiempos son tiempos de temor y de temblor. Porque, mi hermano, así como la palabra está haciendo una revolución en medio de las iglesias, porque pienso que ahorita se está haciendo una revolución a nivel de iglesias, en donde la palabra se está dando por todos lados en las redes sociales. La iglesia se abrió de una manera en estos tiempos que hay palabra, hay oración, mejor dicho, usted puede entrar al Facebook, alguna red social, pero usted va a encontrar imágenes, va a encontrar audios, va a encontrar videos, va a encontrar tiempos de oración, va a encontrar tiempos de alabanza, en los cuales usted no puede decir el día de mañana, cuando esté delante del Señor: Señor, nunca me hablaron de ti. Porque es que hoy la palabra está dada para todo el mundo. Y estos pienso que son tiempos de temor y de temblor, porque
mi hermano, así como la palabra se nos está dando, en cualquier momento se nos puede ser quitada. En cualquier momento puede ser apartada de nosotros. ¿Y usted con qué se va a quedar? ¿Es suficiente el conocimiento que tiene? Porque déjeme decirle que cada vez que nosotros leemos la palabra, escudriñamos la palabra, algo nuevo el Señor nos habla y nos enseña. Y más adelante dice, en el 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no para las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué quería decir esto? No eran perfectos. Mi hermano, es cierto, nosotros no somos perfectos. Y la palabra nos dice que no hay ni uno, ni aún uno. Pero la palabra sí nos llama a que nosotros somos justificados por la fe en Cristo. Que el Señor ha derramado sobre nosotros gracia por su misericordia. Y que nosotros debemos dar de esa gracia, debemos dar de la fe que decimos tener en Cristo, el amor a los demás. Debemos amar a nuestro hermano, debemos llevar con orgullo la palabra. Y no hablo de orgullo en el sentido de que del orgullo que al Señor no le gusta, sino de sentirnos felices de poder tener la palabra. Estos tiempos que son de pronto tiempos difíciles, tenemos la posibilidad de compartir lo que el Señor nos está permitiendo conocer, lo que el Señor nos está permitiendo estar, de esos tiempos de oración, de esos tiempos de escudriñar la palabra. Esa es una manera de evangelizar, cuando usted comparte. Cuando usted lleva la palabra, usted hace que se extienda el reino de los cielos, y entonces todo vale la pena. Vale la pena hasta el último segundo de la vida, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Cuando por encima de todo yo pongo la voluntad de Dios por encima de todas las cosas. Cuando la voluntad de Dios es la que maneja mi vida. Porque es que cuando la presencia del Señor está en mi vida, eso no quiere decir que no me voy a caer. Pero si me caigo, el Señor me va a ayudar a levantarme. El Señor me va a ayudar a llevar la palabra con honor. Voy a poder llevarla y voy a poder dar gloria al nombre del Señor. Hace un tiempo vi una película, es que no me acuerdo el nombre, cómo se llamaba, pero fue una película que a mí me impactó mucho. Era un ejército de soldados. Ellos los habían enviado al Congo. Creo que era era un ejército de soldados británico. Y ellos debían ir por la ONU, habían sido destinados para ir al Congo. Póngale que era un grupo como de 50 soldados. No le digo que sean más porque no recuerdo si eran más. Si le digo eran como 50. Y a lo sumo 100. Y eso eran muchos. Y ellos fueron allá a cumplir una misión. Y resulta que cuando llegan allá, en medio de la misión que iban a cumplir, todo se salió de las manos. Y a ellos los dejaron allá solos. Tanto que empezó una guerra y a ellos los dejaron allá solos. Y ellos, el capitán de ellos, en los primeros intentos decía de no rendirse. Y buscaba todas las maneras, aun cuando se quedaron sin provisiones, para luchar contra el ejército enemigo. Porque eso eran cantidades, mi hermano. Eran cantidades que llegaban contra ese pueblo. Hablo de una película que pasó en la vida real. Y el capitán le dice a los soldados que les tocaba luchar por ahora solos porque los refuerzos no iban a llegar.
resulta que un general que estaba pues por encima, no sé bien, nunca he conocido bien los rangos del ejército, pero era un general, un comandante, bueno, que era el que estaba por encima, y él estaba bien, estaba desde un lugar de refugio, simplemente él recibía las llamadas y les decía que les iba a mandar que les iba a mandar las provisiones y eso, pero nunca les enviaba nada. Llegó un momento en el cual ellos empezaron a perder gente, porque ellos perdieron no perdieron muchos, pero sí que eran demasiado pocos para todo lo que se avecinaba. Perdieron las provisiones, se quedaron sin provisiones, se quedaron sin manera de hacer guerra. Y este hombre, este capitán que estaba ahí liderándolos, que estaba ahí de la mano con ellos, y este hombre que estaba liderándolos, que estaba de la mano ahí con sus soldados y eso, que estaba ahí poniendo el pecho y el hombro, cuando ya vio que definitivamente no iban a llegar refuerzos, el comandante del ejército enemigo, después de haberlos bombardeado y prácticamente haberlos dejado vueltos nada, en el sentido de que los había dejado ya sin nada, porque les había quitado todo, de manera que no tuvieran cómo defenderse, le dice: ahora sí se va a rendir, y le da la mano, en sentido de que él se va a rendir, ¿no? O sea, el del ejército enemigo le lanza la mano, y el del ejército que estaba sufriendo todo eso, pues él también le da la mano y se rindió. Y él va donde sus muchachos y les dice: ¿están dispuestos a rendirse? Y ellos dicen que no, aun cuando no tenían cómo luchar ni nada. Le dice que no, que para qué, que por qué se iban a rendir, que después de todo lo que estaba sucediendo, ¿cómo se iban a rendir? Y él les dice: menos mal que yo soy su capitán y yo soy el que tomo las decisiones. Y él decidió que todos se rindieran. O sea, es decir, que la culpa cayera sobre él, de que él era el que se había rendido, de que si en dado caso a él lo llegaban a llamar, o tenían un culpable, que a él era el que debían culpar. Pasó así, ellos fueron, se entregaron al ejército enemigo, los metieron en calabozos a cada uno aparte, y él apenado porque pues de todos modos él había dicho que se iba a rendir y todo, pero él sentía era pena con sus muchachos, más que con los demás. El hecho es que la ONU logra conseguir que a ellos los saquen, logra conseguir que a ellos los envíen a su casa, a su país, y bueno, todos salen, se van para su país. Cuando van llegando, el general que yo les digo que estaba pasándola bien, que estaba desde un lugar de refugio, sin problema ni nada, llama al capitán y le dice: usted nos hizo quedar en vergüenza, por su culpa quedamos como unos cobardes porque ustedes se rindieron. Y el capitán, pese a todos los pronósticos, lo que hace es cogerlo y darle una bofetada, que cuando uno mira eso uno dice: se merece hasta más, pero mi hermano, no le estoy llamando, no le estoy enviando a que usted sea violento. ¿A qué voy con esto? Este hombre ganó mucho más respeto, ¿sabe por qué? Porque aprendió a respetar lo que un día había aprendido. Aprendió a respetar que por encima de lo que los demás dijeran estaba el pensar en mi compañero, y el pensar en que cuál era el propósito de que él fuera un soldado, cuál era el sentido del ser un soldado, de guardar las vidas. ¿Por qué traje a colación esta película o este fragmento de la película? Porque, mi hermano, así nosotros tenemos que ser con la palabra. Yo debo sentirme identificado con lo que habla ella. Yo debo sentirme identificado con lo que yo estoy predicando, con lo que yo estoy predicando, con mi manera de ser, con mi forma de ser. Eso no quiere decir que nosotros vayamos a ser perfectos, ¿no, mi hermano? Porque si hay personas, yo siempre digo, si hay personas imperfectas, soy yo. Yo tengo muchos defectos, todos los tenemos. Pero no por eso me voy a escudar y no me voy a justificar delante del Señor un día diciendo: no lo hice porque me faltaba, o porque no podía, o porque definitivamente era incapaz.
Porque el Señor me va a decir así como le dijo en la parábola de los talentos. A usted le di esto, ¿qué hizo con eso? Y Él nos va a pedir a todos nosotros cuentas de lo que nosotros hemos hecho o hemos dejado de hacer. ¿Y usted en estos momentos está preparado para entregarle cuentas al Señor de lo que está haciendo? ¿Realmente mis acciones y mi vida están haciendo la voluntad del Señor? Y esto era por lo que peleaba Pablo, o por lo que discutía Pablo, por lo que no estaba de acuerdo Pablo con Pedro. Porque ¿cómo él les iba a exigir si aún él, que había caminado con Jesús, era un hombre que no era perfecto y que pecaba también? Porque el solo hecho de estar, de actuar de una manera hipócrita, eso era pecar, ¿sí? Entonces, ¿cómo él les iba a exigir a ellos que debían ser perfectos? ¿Sí? Entonces, creo que la iglesia está llamada y es un lugar de restauración. Eso es lo que nosotros debemos ser, un lugar de restauración. Para aquel que no puede, para aquel que dice, estoy mal, ¿sí? Mi vida está mal, yo siento que no puedo seguir caminando. Pero que haya una persona, que usted o yo seamos personas que podamos decir, yo te ayudo a levantarte y vamos a orar. Vamos a pedir por su vida y vamos a entender cuál es el propósito de que usted y yo hayamos llegado a los caminos del Señor un día. El propósito de que usted y yo hayamos llegado a los caminos del Señor un día es hacer crecer el reino de Dios. ¿Cuántas almas hoy se están perdiendo y cuántas almas hoy no conocen de la palabra de Dios? Muchas, mi hermano. Entonces, vemos acá a un Pablo que le dolían las almas, que sentía dolor por las almas, que se sentía mal por aquellos que de pronto no llegaban a conocer al Dios Todopoderoso que él había conocido, a conocer la promesa de Jesús, del Espíritu Santo. Vemos a un Pablo que estaba a favor, no de hacer la voluntad del hombre, sino la voluntad de Dios por encima de todas las cosas. Vemos en el 18 que dice, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Qué palabra más clara y qué frase más clara para decirle? Es que yo lo que hago no lo hago por lo que digan ellos, sino si es la voluntad de Dios. Porque ese era el propósito de que ellos estuvieran yendo a las ciudades, de que ellos, de que el Señor les hubiese permitido ir a muchos lugares, de llevar la palabra de Dios, de hacer la voluntad de Dios, no de hacer la voluntad de ellos, ni lo que ellos pensaran que estaba bien. Y eso es lo que hoy nosotros como iglesia estamos llamados a hacer. Usted y yo no estamos llamados a pensar si, ¿será que está bien que yo haga esto? ¿O será bien que yo haga lo otro? ¿O será que está bien? No, no es lo que usted crea, es lo que el Señor le ha mandado a hacer. ¿Usted no conoce cuál es su propósito? Lea la palabra, entre en oración. El Señor le va a mostrar. Pero si usted no lee la palabra, ni entra en oración, ¿cómo su merced dice quiero salir a evangelizar? O quiero llegar a otros. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mas Cristo vive en mí, ya no vivo yo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, esto es algo que a mí creo que uno de los versículos que a mí más me gusta de la Biblia es este. Porque Pablo les está diciendo, si Él se entregó y si Él me amó a mí primero, ¿cómo yo no lo voy a amar a Él? ¿Y cómo yo no voy a hacer su voluntad? Si Él me llamó fue para que yo hiciera su voluntad, no la mía, no lo que yo creo que está bien. En estos tiempos nosotros estamos en tiempos de pronto
difíciles, ¿sí? Difíciles porque tenemos que estar de pronto en la casa y eso, pero son tiempos de nosotros llevar la palabra, tiempos de crecer en la palabra, tiempos de crecer en oración, tiempos de crecer en alabanza, tiempos de crecer en adoración, tiempos de búsqueda. Estos son tiempos para buscar, tiempos en los cuales yo pueda dedicarle el tiempo al Señor que antes no podía dedicarle. Y yo no lo juzgo, mi hermano, si usted antes de pronto no lo podía hacer, porque ciertamente, y lo digo así, ciertamente a veces las ocupaciones nos consumen el tiempo, pero en usted y en mí está si yo dejo que esas ocupaciones se ocupen de todo, o si yo hago un cronograma y digo, hoy voy a hacer esto, pero en primer lugar pongo a Dios en mi vida, de lo que voy a hacer, de lo que quiero hacer. Pablo lo entendía. Pablo entendía que era la gracia del Señor. Y qué fuerte es a veces entender cuál es la voluntad del Señor en mi vida. Estamos en tiempos de quietud, pero no de dormir. Para dormir vamos a tener mucho tiempo, el día que ya nos toque irnos o partir de este mundo. El día que el Señor nos llame a cuentas. Mientras tanto, usted y yo debemos estar despiertos, debemos estar en la brecha, debemos conocer cuál es la voluntad de Dios en medio de nosotros, debemos amar a nuestros hermanos, debemos dejar a veces tantas rencillas, mis hermanos, con los demás y ponernos a hacer el trabajo que el Señor nos mandó a hacer. O lo contrario, tampoco es que estemos de acuerdo siempre con los demás, porque es que a veces ni tan ni muy, ¿no? Porque a veces pasa que entonces, bueno, entonces yo tengo que estar de acuerdo con todo el mundo, entonces a Pepito Pérez es ateo, entonces yo con él no hablo nada de la palabra, ni nada, porque no, o sea, de pronto se aleja de mí, no, mi hermano, por encima de todo llevar la palabra del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios en su vida, mi hermano? La voluntad del Señor es que usted haga lo que dice la palabra. La voluntad del Señor es que usted y yo nos arrepintamos todos los días y cada día lo vivamos como si fuera el último día. Y qué pena, yo siempre les digo esto en mis predicaciones, pero es algo que, qué pena, yo siempre les digo esto en mis enseñanzas. Pero es que de eso se trata. Estos tiempos a mí me han enseñado que la vida es totalmente impredecible. Mi hermano, ¿cuántos no tenían cuadrado para junio, ahorita que pasó? Viaje desde enero. Viaje a San Andrés, viaje a Santa Marta, viaje a conocer un país. ¿Y qué pasó con todo eso? No, y es que en junio voy a hacer tal cosa y es que no se pudo, mi hermano. Pero la iglesia no para, la iglesia no puede parar, la iglesia no puede quedarse quieta. Ahorita nosotros nos estamos preparando para un congreso, para el 3er congreso. ¿Y sabe por qué yo le doy gracias a Dios? Le doy gracias a Dios por esa organización que Él ha puesto en los pastores y en John. Porque son un equipo en el cual ellos 3 han trabajado de la mano. Y dijeron, vamos a hacerlo. Y están trabajando. Y están trabajando por hacerlo, por llevar la palabra, por cumplir con lo que el Señor nos mandó a hacer, de ir y hacer discípulos. Y ahorita tenemos la herramienta de las redes, que es una bendición, mi hermano, porque podemos llegar a otros países. Ahorita ya no es solamente que de pronto que cuántos llegamos a la iglesia. Ahorita es como nosotros estamos impactando el mundo con la palabra que estamos dando. Como usted y yo lo estamos impactando con lo que estamos compartiendo. Y yo quiero felicitar a Elsie, a Carmencita, a los pastores, a John, porque han estado en la brecha.
Porque no crea, mi hermano, a pesar de que de pronto los pastores siempre dicen, y la hermana Zuleima, Carmencita, Elcida, siempre nos dicen que ellos les cuesta un poco la tecnología. Aún así lo han hecho, han intentado hacer, seguir haciendo lo que el Señor los llamó a hacer. Me gozo cuando veo la hermana Cleo también está trabajando allí en donde está. Y se buscaron maneras de hacerlo, mi hermano. Antes teníamos todos los medios, podíamos salir y no salíamos. ¿Cuántas veces no nos llamaron en la iglesia para que fuéramos? Mire, yo les voy a poner un ejemplo claro. ¿Cuántas veces en la iglesia, muchas veces, aunque eso no pasa en esta iglesia, no, eso pasa en otras iglesias, que la persona que está encargada de la alabanza les dice a los hermanos que aplaudan, que se gocen, que se alegren en el Señor, y eso prácticamente les toca rogarles? Y ahora que no se puede, mi hermano, yo anhelo esos tiempos. Yo extraño esos tiempos en los cuales nosotros estábamos en la iglesia y adorábamos y exaltábamos y el pastor me hacía así. Y yo miraba para otro lado. Pero yo extraño esos tiempos. No faltará el hermano que diga, uy, no, yo no extraño esos tiempos porque la hermana Liz se demoraba mucho. Pero mi hermano, aún así lo amo, tranquilo, lo amo en el amor del Señor. Pero es cierto, mi hermano. Extrañamos cantar, extrañamos alabar, extrañamos saludar al hermano, extrañamos cuando no sé, cuando el pastor contaba unos chistes que siempre nos cuenta los mismos, pero que nos hacen reír. Cuando el pastor salía con sus anécdotas y uno, ¡ay, pastor! Extrañamos a Elcida con sus 6, 7 hojas para predicar, para enseñar. Extrañamos al hermano Juan Carlos cuando tenía las direcciones. El hermano Juan Carlos, él tenía un mensaje corto, pero ay, Dios mío, Señor, es como familiar de Elcida. Entonces, esos tiempos los extrañamos. A mí me encanta ese amor con el que Carmencita nos transmite y nos enseña la palabra. La hermana Zuleima, enseñándonos la palabra también. John con sus clases de formación. Y que John aún así, aún en medio de la pandemia, él no ha parado. Porque mi hermano, si usted le dice, quiero seguir estudiando, no se preocupe que él lo llama y lo contacta. Extrañamos al hermanito que hablaba mucho también. Tiempos que tal vez no sabemos si vuelvan. Porque no sabemos cuál es la voluntad del Señor. Porque ahora nos toca estar en casa, mi hermano. Ahora nos toca prepararnos desde casa y estar pendientes desde la casa. Pero son tiempos bonitos. Tiempos en los cuales debemos hacer crecer la palabra del Señor en nuestra vida. Y dice en el 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No desecho la gracia de Dios. ¿Y usted sabe cuándo la desecha? Cuando usted no hace la voluntad del Señor, mi hermano. Cuando usted le da pereza estudiarla. Cuando usted se le olvida estar en tiempos de oración. Cuando usted pone por encima del tiempo con el Señor. Tiempos de estar en internet, tiempos de estar, no sé, en muchas cosas. Prográmese, mi hermano. Comparta con nosotros. Ya estoy hablando como la promoción que estamos haciendo para el 3er congreso. Te esperamos. Pero a lo que yo voy es a esto, mi hermano. Creo que una de las canciones que a mí más me gusta, y ahorita vamos a terminar, si Dios quiere, con esa canción, es la historia de Cristo. Porque la primera vez que yo escuché esa canción, llenó mucho mi corazón, porque yo decía, realmente eso es lo que yo pienso cuando yo leo la palabra. Que de que Cristo no es de pronto como nos lo pinta Hollywood, no es como nos lo pinta de pronto en una imagen que veamos o en una pintura, sino que Cristo era algo diferente y era hermoso.
algo que no podemos nosotros definir. Y cuando nosotros cantamos en la historia de Cristal, aleluya, yo me imagino, a mí me pasa eso, yo me imagino nosotros unidos al coro de ángeles y vestidos de blanco cantándole aleluya al Señor en un coro inmenso. Yo no sé usted, pero yo me lo imagino así. Y cuando yo digo verle cara a cara, eso es mi esperanza y mi fe. Esa es la esperanza que todos debemos tener. Y esa esperanza y esa fe se va a acrecentar en la medida en que usted y yo hagamos la voluntad de Dios, cumpliendo con su palabra, buscando su rostro. Cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, Cristo vive en mí, yo digo, qué difícil. Ya no vivir por la carne. Porque una de las cosas que más nos cuesta a nosotros en la carne es esta, la lengua. Porque Santiago no se extendería tanto en el capítulo 3 hablándonos acerca de la lengua. Y si usted en su casa tiene la oportunidad, lea Santiago capítulo 3 del versículo 1 al 12. Todo lo que nos habla de la lengua. Y no quiero extenderme más, solamente quería hoy tratar el tema de hacer la voluntad del Señor, mi hermano. Usted y yo estamos llamados a hacerlo. En todo tiempo, escúcheme bien, en todo tiempo hacer la voluntad de Dios y a estar agradecidos con el Señor. Antes de terminar, quiero orar por usted, por mí, por todos nosotros, y que esta semana sea una semana de bendición, que estos tiempos nos sirvan para acrecentar nuestro amor en el Señor y crecer en Él, en todo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, quiero agradecer tu bondad, tu misericordia, Señor, y tu fidelidad, Señor. Quiero en esta hora, Señor, pedirte, Señor, por cada persona que está viendo, Señor, esta transmisión, Señor, que está viendo, Señor, esta palabra, Señor, que estamos enseñando. Te pido, Señor, que sea tu presencia en medio de nosotros, que nos ayudes, que nos enseñes, Señor, a hacer tu voluntad por encima de todas las cosas, Señor. Que no nos dejes, Señor, que no nos dejes caer en tentación, que nos libres del mal, Señor. Que seas tú perdonándonos, Señor, y que esta semana sea una semana, Señor, donde tu presencia habita en medio de nosotros, de día, de noche, Señor, en cada minuto, en cada segundo, en cada milésima de segundo, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea obrando con poder. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y damos gloria a ti, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, por la vida de mi hermana, de mi hermano que está allí escuchando, Señor. Te pido que esta palabra, Señor, este mensaje haya sido de gran enseñanza para su vida, Señor, y que seas tú obrando con poder. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mi hermano. Entonces, antes de irme, yo quiero que usted cante conmigo una canción que a mí me gusta mucho. Y es la de la historia de Cristo. Entonces, vamos a cantarla, mi hermano. Yo siempre que leo la historia de Cristo, me pongo a pensar con gran emoción. Me privilegio que muchos tuvieron de mirar sus ojos, sus manos en mí. Yo también quisiera la misma alegría de verle muy cerca, bien junto a mí. Con mirar sus ojos serenos y tiernos, oh, qué dicha tan grande sería para mí. Oh, quisiera saber cómo era su rostro, aunque yo creo que era muy lindo, inspiraba fe y también confianza y daba a todos la paz y el amor. Y al verla